Bueno, lo que toca es ver el producto en forma polar. Si tenemos dos números que están representados en forma polar, por ejemplo 3 con ángulo de 60 y 5 con ángulo de 210, lo que tenemos que hacer para multiplicar simplemente es multiplicar la magnitud de uno por el otro, 3 por 5, o sea 15. Y con los ángulos lo que tenemos que hacer es sumar 60 más 210, 270. Hasta aquí acabamos ya de multiplicar. Lo que hubiéramos tenido que hacer con la forma cartesiana, aquí lo que hice fue convertirlos, 3 con ángulo de 60, es 3 por coseno de 60, 1.5, más 3 por seno de 60, 2.59 en y 5 con coseno de 210 da menos 4.33, 5 por seno de 210 da menos 2.5 y entonces a la hora de multiplicar es 1.5 por menos 4.33, luego 2.59 por menos 2.5, el negativo de eso, sumamos parte real y da menos 0.02 y la parte imaginaria resulta de 1.5 por menos 2.5 y de 2.59 por menos 4.33, que es lo que está acá, y eso da menos 14.96. Eso es aproximadamente 0 menos 15 y eso en forma polar sería 15 con ángulo de 270. O sea, obtenemos el mismo resultado, pero haciendo muchos más pasos. Si queremos multiplicar, por ejemplo, 3 con ángulo de 220 por 8 con ángulo de 250, 3 por 8 es 24 y 220 más 250 son 470. Como ese 470 se excede de los 360 grados, que es una vuelta, pues hay que quitarle esa vuelta. Entonces 470 menos 360 grados me da 110 grados. Entonces el resultado es 24 con ángulo de 110 grados. ¿Qué hacemos para dividir? Bueno, vamos a decir, tenemos los siguientes cuatro números complejos en forma polar y queremos dividir z1 entre z2, eso es 3 con ángulo de 40 entre 7 con ángulo de 120. Para dividir, dividimos las magnitudes, esto es 3 entre 7, 3 séptimos, y los valores del ángulo lo vamos a restar. 40 menos 120, esto es menos 80. Para representarlo como un número entre 0 y 360 grados, le agregamos 360 grados, que es una vuelta, y obtenemos un ángulo de 280 grados. Si esto lo realizáramos con forma cartesiana, tendríamos Z1 2.29 más 1.92i y Z2 menos 3.5 más 6.062i. Se multiplica por el conjugado del denominador y obtenemos como solución menos 0.074 menos 0.42. Eso es 0.42 con ángulo de 280. 0.42 es 3 séptimos. Ahora si queremos elevar un número complejo a alguna potencia, z a la n, lo que tenemos que hacer es el número en forma polar elevado a la potencia, la magnitud de elevarla y el ángulo lo vamos a multiplicar por esa potencia. Por ejemplo, en forma cartesiana, si tuviéramos 2 más 3i elevado al cuadrado, tendríamos que multiplicar 2 más 3i por 2 más 3i. Aquí está el desarrollo y obtenemos menos 5 más 12i. Si tenemos ese mismo 2 más 3i, pero ahora elevado al cubo, tenemos que multiplicar 2 más 3i por 2 más 3i por 2 más 3i. Eso es menos 5 más 12i por 2 más 3i, que al final me da menos 46 más 9. En forma polar lo que tenemos que hacer es convertir este 2 más 3i a polar, raíz de 13 con ángulo de 56.31 y entonces ese valor al cuadrado
sería raíz de 13 al cuadrado, o sea 13, y el ángulo de 56.31 lo multiplicamos por 2, eso es 112.62, y esta es la solución, que si la convertimos a forma cartesiana obtenemos menos 5 más 12i, que es lo que hemos obtenido acá. Y ahora al cubo, raíz de 13 con ángulo de 56.31 sería raíz de 13 al cubo y el ángulo multiplicado por 3. Eso es 46.87 y el ángulo sería 168.93. Convertido a forma cartesiana, tendríamos que multiplicar 46.87 por el coseno de 168 para la parte real y por el seno de 168.93 para la parte imaginaria. Eso es menos 46 más 9i, que es lo que habíamos obtenido multiplicando en forma cartesiana. Como ven, es mucho más sencillo en forma polar. Entonces, como ejercicio de tarea, ustedes van a utilizar estos valores de Z1, 2, 3, 4 y 5. En este caso tenemos dos que están en cartesiano, hay que pasarlos a polar si es que los van a ocupar así. Y hay que multiplicar Z1 por Z2 entre Z3 elevado a la cuarta, y eso dividido con Z4 al cubo más Z5. El siguiente ejercicio, Z2 al cubo más Z4 entre Z3 sobre Z1 a la cuarta, eso menos Z2 sobre Z5. Y el 3, Z4 más el producto de Z1, Z2, Z3 sobre Z4, Z5 sobre Z1, Z3 al cuadrado sobre Z5. Ahora, para poder multiplicar y dividir, ya vimos que en forma polar es muy sencillo, pero a la hora de sumar, tenemos que sumar los números complejos en forma cartesiana. Entonces, lo que les resulte Z4 al cubo, lo van a pasar a cartesiano y lo suman con Z5 en cartesiano. Una vez que lo tengan en cartesiano, lo convierten a polar. Y arriba, si tienen todo en polar, Z1 por el producto de Z2 sobre Z3 a la cuarta, eso lo sacan en polar muy rápido. Y la división si la pueden hacer polar entre polar. La suma y la resta es la que hay que hacerla en cartesiano.